muchas gracias. Yo soy Rafael, como dijo Rodolfo, y sí, digamos, estoy intentando ser maestro, todavía no soy como tal, pero digamos que ya me falta un poquito, ¿no? Y desde luego, pues, el interés que he tenido desde que estaba prácticamente en segundo semestre de la carrera, pues versa en eso, en cognición animal en general. Después se me ocurrió por ahí meterme a la maestría, no sé si fue un grave error, pero vaya que me sufres, ¿no? Y era una maestría justamente en eso, en filosofía de las ciencias cognitivas, donde se ve todo este aspecto de filosofía de la mente y digamos, puedes abordar los mismos problemas que se abordan en las ciencias cognitivas desde otra perspectiva, ¿no? Esto es algo que creo que vale la pena recalcar. El doctor Gustavo Bachar, que es con quien hice mi licenciatura, todavía lo sigo viendo y colaboro en algunas cosillas de repente, él siempre nos inculcó algo, ¿no? Que la idea o una buena idea sería, terminando la licenciatura puedes ir a hacer una maestría, pero no te quiero aquí, ¿no? Es decir, donde tú quieras, pero menos aquí. Y aquí se refería a la facultad, no porque fuera mala, no porque no fuera un buen plan, sino porque justamente esto nos permitía tener un panorama terriblemente amplio acerca de lo que estamos haciendo y tratar de encontrar cuál es el campo de aplicación de la psicología más allá de lo que vemos aquí en la facultad, que está bien y es correcto, pero bueno, siempre verlo desde otros lados, desde afuera, es mucho más amplio, ¿no? Yo me fui a esta maestría, mi esposo fue a hacer una maestría en mercadotecnia, tengo amigos que fueron a Veracruz, hay uno que está haciendo algo con changos, ¿no? No sé si está haciendo investigación, pero se la pasa bomba con ellos, ¿no? Pueden buscarlos en Facebook. Y bueno, es más o menos la idea. Y lo que les quiero compartir es eso, ¿no? Un poquito de lo que pude ver, de las cosas que se pueden ver, un poco desde este lado. Si bien no voy a ahondar mucho en estos aspectos, porque el tema es muy amplio y además a veces es un poco enredoso. Entonces simplemente voy a hacerlo en un tono más divulgativo. Tengo muchos videos para que no se me duerman. Y la idea es dejar básicamente algo que me interesa mucho, y es que los psicólogos sí tenemos, ¿no?, un papel importante en la investigación básica, pero también en la investigación que pareciera ser de otras áreas. Me refiero a biología, capta mucho de la investigación en ciencias cognitivas, los filósofos también, pero si algo me queda claro es que los psicólogos tenemos muchísimo que decir, y esta es otra de las cosas que aprendí estando en otro lugar, ¿no? Que además es otro lugar geográfico en CEU, porque es hasta el otro lado, ahí por donde está la casa de los pitufos. Entonces, tenía los videos aquí pegados, pero básicamente no me funcionaron. Entonces, la pregunta es esta: ¿qué le pasa a estos perros? Están en AK2, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces tenemos a este perro. Y no sé cómo se expresen las cosas. Bueno, hablamos ahora de un perro bastante pintoresco que está causando furor en las redes sociales. Ya la gente se anima a llamarlo el perro más inteligente del mundo. Se llama Brody y tiene solo 12 semanas, es un cachorrito, pero parece ser que la propietaria lo está entrenando de manera que ya con sus 12 semanas, Brody Brixton hace cosas que no hace cualquier otro perrito. En este video que está causando furor en las redes sociales, vemos a este pequeño bulldog francés hacer de todo: acostarse, sentarse, dar la patita, y vemos incluso cómo aprende a hacerlo. Lo hace una vez, lo premian, luego se acuesta, lo premian, y así va incorporando las acciones al punto de que hacia el final del video ya sabe hacer todo lo que le dicen, a pesar de que no le premien, ¿verdad? Incluso en un momento colocan una campanita de hotel frente a él y le enseñan a tocar la campanita y hacer ruido. Él inmediatamente se da cuenta que respondiendo a cierta orden, su propietaria manifiesta su conformidad o su contento y continúa obedeciendo. Impresionante. Este es Brody Brixton, un bulldog francés de 12 semanas. Escuchemos. Aprende a tocar la campanita. Y lo llaman el perro más inteligente del mundo.
Bueno, este video demuestra dos cosas. Una que es un perro completamente normal. Dos, que la señorita no estudió psicología, es algo que viene segundo semestre, ¿no? Tres, que el perro desde luego puede aprender cosas, pero hay algo que me queda claro con este video, y es que nosotros le atribuimos muchas cosas a los perros, ¿sí? ¿Cuántos de aquí tienen perro? Muy bien. ¿Cuántos de aquí tienen gato? Fuera. ¿Cuántos no decimos? Es que mi perro está contento de verme. ¿Cuántos no decimos mi gato? Bueno, los gatos no hacen nada. Triste porque me fui. No lo sé. ¿Cuántos decimos eso? ¿Y cuánto le atribuimos a nuestro perro que sabe que me fui? Entonces me hace berrinche porque lo regañé. Y entonces hace un montón de cosas. Pero desde luego, aunque esto es obvio, ¿no? O sea, lo están entrenando para eso y está respondiendo a estas cosas. No significa que el perro sea el más inteligente del mundo, cuando mucho que es un perro normal, ¿no? Sí. Pero las cosas se pueden ir complicando un poco más. Todo fue, me salió el video más fuerte. Se sienta ahí igual que una persona. So unbelievable that you're going to have to see it for yourself. An old dog in Seattle has learned a few new tricks, including being able to ride a public bus all by herself. Lindsay Cohen has that story. Of the tens of thousands of riders Metro Transit moves each day, few are greeted by a smile when they slobber on the seat. She sits here just like a person does. She's a person, and all the bus drivers know her. Meet Eclipse, a black lab bull mastiff mix who, like human riders, uses Seattle's buses to get around. She often roams the aisles of the D line looking for a seat and will pop up next to a stranger, which makes perfect sense for a dog who rides the bus alone. She gets on and off by herself. She was most concerned just about being able to see out the window. It was almost unbelievable to local DJ Miles Montgomery. And I thought, man, oh man, this is nuts. He snapped a selfie with the dog after seeing her solo ride firsthand. So the dog gets off at the stop at the dog park and gets off the bus. And I just look out the window and I'm like, did that just happen? This dog didn't start out riding the bus alone by herself. Like most great things in this world happen on accident. She's been organized. So she's a bus riding, sidewalk walking dog. The dog actually belongs to owner Jeff Young, who says it started with constant trips together to the dog park in Belltown. Before getting on the bus by their apartment, Jeff would stop to smoke. If the bus was there before he was done, Eclipse would take off without him. We get separated. She gets on the bus without me. And I catch her with her at the dog park. A dog amidst humans, a canine among commuters, proving even public transit, apparently, is gone to the dog. She makes everybody happy. Like, how can you not? Bueno, esa es la otra parte. Las conductas se pueden ir complicando un poco más y desde luego mientras más se complican, pues vamos atribuyendo un poco más a los perros, a los gatos, ¿no? A los perros, a los hámsters, tampoco los conejos me gustan mucho. Hasta que llegamos a una situación en donde pues puede exactamente parecer otra cosa de lo que en realidad es, ¿no? Y entonces, ¿ustedes qué dirían que está haciendo ese perro? Les digo que voy a llorar. ¿Qué está haciendo ese perro?
digo, podemos dar 1000 explicaciones, la verdad es que no sabemos qué está haciendo. Podemos hacer teorías, podemos sugerir ciertas cosas acerca de cómo es que está viviendo esa experiencia el perro, ¿no? Entonces, simplemente esos ejemplos son para demostrar algo, y ese algo es que, uno, la investigación en cognición animal se vuelve terriblemente compleja, ¿no? Cuando los comportamientos se van volviendo también más complejos, y hay que hacer ciertas inferencias de las que ahorita vamos a hablar y vamos a hacer, pero a veces también es inevitable el atribuir ciertas cosas que nosotros los humanos hacemos, ¿no? Y ahorita vamos a ver más o menos por qué. Porque la plática se llama ¿qué se siente ser mi perro? La verdad es que yo tomé este artículo, es un artículo de Thomas Nagel, ¿no? un filósofo que básicamente es un filósofo de la mente, y uno de sus artículos más famosos fue este: ¿cómo se siente ser un murciélago? ¿O qué se siente ser un murciélago? ¿No? La idea es que él lo propone así tal cual, ¿no? Y eso también estaría por verse, pero bueno, lo pone y lo asume de entrada. Y es que la conciencia está distribuida entre los animales superiores, como mamíferos, y otros que están más cercanos, por ejemplo, al ser humano, ¿no? Si asumimos que eso es correcto, ¿por qué lo asume? Pues porque hay animales que responden, y entonces en cierto modo son sintientes, y eso haría que fueran conscientes de alguna manera, de acuerdo a lo que él propone, ¿sí? Además, nos dice que un organismo es consciente si, solo si, hay algo tal que se siente ser ese organismo. Por ejemplo, o para que quede un poco más claro, ustedes están aquí, yo los veo directamente, más o menos medio oscuros y más o menos medio borrosos por mis lentes oscuros, ¿no? Y yo puedo ver que están mirando fijamente el proyector, bueno, la proyección. Nada me garantiza que estén poniendo atención a lo que estoy diciendo, ¿sí? Además, ustedes pueden sentir las cosas, pueden sentir que hace un poco de calor, pueden tener frío, pueden ver las cosas dependiendo de lo que ustedes han vivido, pueden ver las cosas y sentirlas como ustedes. Hay algo tal que se sienta ser cada uno de ustedes, ¿sí? Hay algo tal que se siente ser Rafa, ¿sí? No sé si es bonito o feo, pero hay algo tal que se siente ser yo. A ese sentido, a ese sentimiento, a esa situación, es lo que se puede llamar qualias, ¿sí? El qualia es un tipo de conciencia que le vamos a llamar conciencia fenoménica, vamos a verlo un poquito más adelante, pero ténganlo ahorita presente, ¿sí? Y el artículo básicamente me gusta porque él utiliza un ejemplo de un murciélago, porque un murciélago pues forma parte del grupo que él considera de los animales que son conscientes, pero además está terriblemente distante de lo que somos los seres humanos para poder llegar a comprender cómo o qué es lo que se sentiría ser un murciélago. Y habla particularmente de esta situación que tienen los murciélagos de la ecolocalización. Si han escuchado hablar de esto, ¿no? Los murciélagos tienen esta capacidad de emitir ciertos sonidos y recibirlos con tal calidad, pues que pueden mapear un lugar y es como si fuera su vista, por así decirlo, ¿no? Y entonces él toma a estos animales para hacer esa injerencia. Él tiene algo en contra del fisicalismo, y por fisicalismo me refiero al reduccionismo, o básicamente lo que ustedes van a ver o lo que están viendo en las materias de fisiología y todo esto, ¿no? Digo, de su postura, tiene fundamentos y todo, pero él lo que dice es, bueno, que podamos llegar a comprender todo lo que hay adentro del murciélago, que podamos llegar a tener modelos acerca de cómo funciona su sistema de ecolocalización, no nos hace saber qué se sentiría ser un murciélago, ¿sí? Hay otro ejemplo, la filosofía de la mente está llena de ejemplos, unos muy crueles, otros menos crueles, unos más bonitos, otros más feos, otros más complicados. Y hay otro que propone Frank Jackson, justamente para hablar de los qualias, ¿no? Él habla de lo que no sabía Mary, ¿no? Lo que María no sabía. Él propone un experimento mental en donde hay una chica que es experta en óptica, ¿no? Óptica, la ciencia que estudia la luz, ¿no? Que es experta en la fisiología del ojo, que es experta en percepción. El problema es que esta chica Mary vive en una habitación que es en blanco y negro, y además, sin que ella lo sepa,
le han puesto unos pupilentes que le hacen ver todo en blanco y negro. Adentro de esa habitación, durante todo el tiempo que pasa, se pone a investigar todo lo que puede llegar a saber acerca de la óptica, de la luz, de las longitudes de ondas y todo esto. Al punto en el que se podría decir que lo sabe todo, ¿no? Llega un punto que la dejan salir de la habitación, les quitan los pupilentes y ve una rosa roja. Entonces ella sabe todo acerca de la visión, y cuando llegó a ver el color rojo, pues uno podría decir que aprendió algo nuevo, ¿sí o no? Que es que se siente ver el rojo. Y entonces el pleito de este señor y de este otro señor Frank Jackson es justamente eso: si el fisicalismo alcanza para generar una teoría de la conciencia, ¿sí? Algo que llegue a explicar qué se siente ser yo mismo. Por eso escogí el qué se siente ser mi mascota, porque además si le agregas mascota a todo, jala más gente, ¿no? Ahora, todo esto es parte de un problema más grande que ustedes supongo que ya vieron, y es el problema mente-cuerpo, o cuerpo-mente, ¿no? La idea es que el cerebro genera, o más bien nosotros tenemos sensaciones, pensamientos, ideas, deseos, somos conscientes de ello, ¿no? Y el problema mente-cuerpo es justamente lo otro, que cómo saber de dónde viene todo eso. Si eres materialista, fisicalista, podremos asumir que el cerebro es la base de todo. Entonces eso no nos resuelve nada, porque entonces el problema está en cómo hacer o cómo llegar a investigar este paso de las conexiones neuronales y todo este asunto. ¿Cómo llega eso a hacer que ustedes sientan aquí mucho calor? Yo siento mucho calor. ¿No? Pareciera haber un salto enorme entre los fundamentos biológicos y las experiencias, ¿no? Y algo en lo que más o menos se ha acordado es que la conciencia tiene mucho que ver en eso, ¿sí? Vamos a suponer, si tenemos un robot que responde y todas estas situaciones al medio ambiente y se puede mover y digamos no se va a caer, no se va a romper por ir a un lugar equivocado, es un robot que podría funcionar y de hecho podríamos atribuirle toda su maquinaria, ¿sí? El problema es cuando tenemos seres con conciencia. ¿Cómo se llega a hacer esto? Hay varias posturas, también ahorita las vamos a ver, no se preocupen. Para llegar a saber esto, pues entonces tenemos esta idea de la cognición, ¿no? Tendemos a estudiar la cognición justamente como una forma de dividir eso que está en la mente, eso que llamamos mente, ¿sí? En términos muy generales, desde luego, una explicación básica que resumí por ahí fue: podemos ver a la cognición como los procesos que median, ¿no?, entre la presentación de estímulos y la respuesta. Esto que nos decía, ¿no?, de por qué cayó el paradigma conductista hace tiempo. Y lo que media entre eso, pues pueden ser varias cosas: aprendizaje, memoria, racionalidad, prosocialidad, y una de esas cosas tiene que ser necesariamente conciencia. Ahora, ¿cómo sabemos o cómo podemos saber o investigar acerca de las mentes de otros animales? Hay un problema muy grande, y es que del único organismo que estoy completamente seguro que es consciente, pues soy yo. Ustedes dirían ustedes, ¿no? Yo sé que yo soy consciente, yo sé que estoy percibiendo esto, yo sé que estoy... ¿Cómo yo sé que ustedes son conscientes? ¿No? ¿Cómo yo sé que ustedes no son robots? ¿O que no estoy en una simulación de Matrix? ¿No? Suena absurdo, sí, pero eso también viene de otro experimento mental de la filosofía. O sea, ¿cómo yo sé que ustedes tienen mente? ¿Sí? ¿Cómo yo sé que ustedes procesan la información? Los que hacen experimentos, los que hemos hecho experimentos con humanos, pues tenemos un gran problema, y es que a veces planeamos un experimento para que ocurra de cierta manera y las personas tienden a ser terriblemente
creativas para resolverlos, ¿no? Y entonces lo que te salió pues ya no sirve, no era lo que tú pensabas, y entonces el experimento no estaba diseñado para esa otra cosa. Es el problema de las otras mentes, le llamamos. ¿Cómo yo puedo saber que ustedes tienen? Ahora, hay varias formas de saberlo, pero además si esto lo llevamos a los animales, nosotros podemos hablar y ustedes pueden decir, siento mucho sueño, ¿no? Y yo puedo atribuirles y decir, siente sueño, ¿no? Otras cosas más complicadas podría ser cómo yo puedo saber que el color azul de ustedes se siente exactamente al color azul que yo percibo, ¿no? Hay por ahí una teoría también que habla del mundo invertido. No es el de Chabelo, ¿no? Es el mundo invertido en donde los colores, o sea, hay una forma tal que si todos percibiéramos el mundo de manera distinta, me refiero a que esto para mí es azul y lo percibo como el azul, ¿no? Pero para algunos de ustedes se llama azul, pero lo perciben de otra manera, el mundo funcionaría de la misma manera. Es decir, no habría ningún problema de comunicación en general. Y entonces ustedes están percibiendo otra cosa completamente distinta. A lo mejor yo vengo muy bien combinado y alguien está diciendo, ¿no? Entonces el problema es ese para otros humanos. Si llevamos eso a otros animales, pues, como dice el gran filósofo tabasqueño, ya valió chorizo, ¿no? Una de las formas o de los argumentos generales que se tiene para esto es uno que se llama argumento por analogía, ¿sí? ¿Saben cuáles son las analogías? ¿No? Cuando estos exámenes que les hacían cuando querían saber, manta es a cama, como mantel es a. Es una analogía, no es exactamente lo mismo, pero le atribuimos unas características similares, ¿sí? Yo hago la analogía entre dos objetos. Una para esto, para el problema de las otras mentes, es esta. Yo tengo una mente y tengo ciertas propiedades M. Por propiedades M me refiero a puedo ver, puedo leer, puedo responder a eso, puedo aprender de eso, no sé. Las características que se requieran para decir que yo tengo una mente, ¿sí? Otros humanos tienen las propiedades M. Yo veo que ustedes pues hacen como que huelen, yo veo que ustedes hacen como que responden, Rodolfo ve que ustedes hacen como que aprenden, ¿no? Entonces, como yo veo eso en otros humanos, pues, otros humanos probablemente tengan mente. Yo asumo que de ustedes porque ustedes así parece que tienen mente. Entonces yo asumo que hay altas probabilidades de que ustedes tengan mente. Ahora, si lo llevamos con un perro, pues es un poco más fácil, pero si de ahí nos vamos para abajo, pues la cosa se vuelve terriblemente complicada. Cuando llevamos con animales, decimos todos los humanos que tienen mente tienen un conjunto de propiedades M. Los individuos de la especie A, y entonces ya hablamos de perros, de gatos, de chimpancés, de delfines, de elefantes, ¿no? Tienen las propiedades M. Los individuos de la especie A probablemente tienen mente, ¿sí? Es una forma de verlo y es una forma de atacarlo. De hecho, por ejemplo, Colin Allen y este señor, que olvidé su nombre, pero se apellida Becko, ¿no? Tienen una teoría, una propuesta acerca de la mente de los otros animales basada en este tipo de argumentos. El problema con este tipo de argumentos es, ¿y a qué demonios se refieren con propiedades M? ¿No? Algunos asumen, por ejemplo, esta cuestión de la teoría de la mente, ¿sí? La teoría de la mente implica que yo reconozco que yo tengo mente, y como reconozco las capacidades de que tengo mente y las cosas que implican que yo tenga una mente, puedo reconocerla en los demás, ¿sí? Si alguien me ve con cara de así, yo asumo que está enojado o estreñido, ¿no? Si alguien me ve con una cara sonriente, asumo que está alegre de verme, porque yo haría lo mismo, por decirlo de alguna manera
más simple. Ahora, ¿qué animales tienen esas características? Por ejemplo, siendo como una característica M en la teoría de la mente, podríamos ver el ejemplo del How aware are you? How do you know that you are you? These are complex questions that humans can address. But can animals do the same? On this episode of O Behave, we're going to look at how you test self-awareness in animals. And to do this, we're going to enlist the help of a team of elephants and an elephant-sized mirror. As it turns out, only 8 species on the planet can demonstrate this self-recognition. Those include all the great apes, which are humans, chimpanzees, bonobos, gorillas, and orangutans. Also, dolphins, and a bird called the magpie. And the elephants made the cut as well. So what actually happens when you place an animal in front of a mirror? Dr. Josh Plotnick and his colleagues demonstrated that elephants, when exposed to a mirror over a period of time, go through a number of different changes in their behavior, as scientists have shown in those other species. The first of these stages is called social behavior. The first stage is social. The animal sees its reflection and simply sees a stranger. Your dogs and cats will do this, and sometimes act aggressively towards the image, or will be uninterested altogether, but will never move beyond this stage. However, it's vital and initial to understanding your reflection. Stage 2, test behavior. Now, the animal begins to learn to test its reflection. In other words, why is that animal doing the same thing that I'm doing? Elephants and other animals in this stage will begin to test the physical mirror and also their reflection. By moving their trunk and body in novel directions, or repetitively moving themselves in and out of mirror view, elephants can learn that the reflection creates a mirror image. Now we're moving on to stage 3, self-directed behavior. This is where we start to see some really cool behavior. At some point, the animal recognizes the mirror reflection as themselves. They start using the mirror to investigate parts of their body they've never seen before, or their faces in ways that may seem familiar to anyone that uses a mirror in the morning to check themselves out. What would you do if you had never seen your own reflection before? What would you inspect first? Chimps groom, magpies preen, but what do elephants do? As it turns out, the elephants really like to look inside their own mouths and check out how their trunks move, and the males, they're pretty impressed with their tusks. Final stage, the mark test. All of these behaviors certainly seem to demonstrate that the elephants understand what they're looking at. But how can we test this in a more concrete way? Well, back in 1970, Gordon Gallup, a chimpanzee researcher, was the first to come up with an answer. Gallup's solution? The mark test. In this test, the scientist places a visible mark on an animal's body at a location they can only see in the reflection of a mirror. If the animal approaches the reflection and touches the mark on the mirror image, in other words, on the mirror animal, this may mean they are confused about what's going on. But if they use the mirror to investigate and potentially wipe away the mark on themselves, they are clearly demonstrating that they understand the mirror image is a reflection of self. The mirror self-recognition task is a way to test for self-awareness in animals. A sense of self relates. Ahora, podríamos tener este tipo de comportamientos como esos elementos tipo M, ¿no?, de los que hablábamos. Por ejemplo, este podría ser un marcador de autoconciencia, ¿no?, de que ellos son conscientes de que se están viendo a sí mismos. Y tener una idea de mí mismo es bastante interesante, ¿vale? Desde luego este experimento también tiene respuestas, y respuestas muy fuertes acerca de si está midiendo autoconciencia o no. Pero vale, es una forma de explorar distintos tipos de marcadores. Otro tipo de argumento, pues es otro que se llama de parsimonia evolutiva. Utiliza mucho Franz de Waal este tipo de argumentos. Y él habla de este asunto. El hecho de que compartamos la propiedad M con un animal es suficiente para establecer que el animal tiene probablemente una mente, ¿sí? Esto es, si lo vemos en elefantes, tendríamos que asumir dos cosas primero.
¿no? Que tenemos un ancestro en común con él, y segundo, que preferimos una explicación más parsimoniosa para esta explicación. Entonces, el hecho de que podamos ver cierto tipo de conductas que nosotros asumimos o asumamos como marcadores de algún tipo de proceso cognitivo, o superior desde luego, tendríamos que ver si es cercano a nosotros en el sentido de evolutivamente hablando, y segundo, si podemos tomar esa explicación como la más viable, ¿sí? A la larga dicen los que apoyan este tipo de argumentos que es mucho más parsimonioso, más simple explicar esto en términos evolutivos, porque sería más complicado ver un cambio tan drástico entre elementos o miembros de una misma rama evolutiva. ¿Sí? Hay otro que es una inferencia de la mejor explicación, ¿sí? Este es un tipo de explicación. Inferencia de la mejor explicación es, en términos muy generales, yo tengo un elemento que es sorpresivo o un elemento que yo quiero estudiar, y tengo o puedo tener varias teorías que explican ese comportamiento o ese fenómeno. Tengo que ponerlos a prueba y ver cuál de ellos da más argumentos a favor de ser la explicación o la teoría. Siempre les pongo el ejemplo de Dr. House. ¿Alguien ha visto Dr. House? ¿Qué estructura tiene un capítulo de Dr. House? ¿Cómo empieza? Con una escena acerca de un caso o de un hecho con un paciente en específico. Exacto. Entonces está el conferencista y de repente le da y se cae, ¿no? Y luego se va al hospital, nadie sabe qué tiene, Dr. House llega y entonces se sientan y empiezan a ver varias explicaciones. No sé si eso se debe hacer en un hospital, pero empiezan a probar cuál de esas es, ¿no? Entonces dicen, a ver, ponle esto, pero se puede morir, sí, pero si no se muere, entonces quiere decir que de todas esas opciones, de esos tipos de teorías, entonces hay una que es la mejor explicación, ¿sí? La idea de estos argumentos es, los individuos de la especie A tienen comportamientos B. La mejor explicación para un individuo por el comportamiento B es que éste tiene mente. Es probable que los individuos de la especie A tengan mente. Vamos a ponerlo en otros términos. So you think your dog is smart because he can sit, stay, or fetch? Well, meet Chaser, a female border collie with the largest vocabulary of any known dog. An astonishing 1,022 nouns. She's here along with her owner and trainer, John Philly, and Alston Reed, who co-authored a study on Chaser. Gentlemen, good morning. Chaser, nice to see you. This is serious stuff. This isn't dog tricks we're talking about here. What did you set out to prove with Chaser? Well, we think it's science. And our effort, our primary goal is to try to teach her dog language. We don't call it human. She'll never get that close. But we're trying to teach her words and learn how to teach her words. So learns nouns and verbs, actions. So you can actually give Chaser two different commands and she can operate under both. Correct. Okay. And is Chaser a 1 in a million dog, or do you think this is something that any dog could learn? I think any border collie could learn all this. The real issue is how much training John Pilley has put into this dog. 4 or 5 hours per day for about 3 years. And you basically had to take that training and turn it into scientific facts, which is a hard thing to do. We needed to test Chaser's vocabulary and be able to make statements about what Chaser really understood about each of his words. Or you have here in the studio. Now I understand if I get down over there and kneel next to Chaser, I can actually give her some commands. She doesn't know what items I'm going to ask her to fetch, right? Correct. So I'm going to try this because I know the names of the things that I want her to fetch. So Chaser, fetch tennis. Fetch tennis. Chaser, fetch tennis. Chaser, fetch tennis. Put it in the tub. In the tub. In the tub. Okay, she's using my voice, which she's really never heard before. Good girl. In the tub. In tub. Good girl. All right, Chaser.
Fetch peppermint. That's exactly what the peppermint is. The peppermint little in tongue. Chaser, fetch SpongeBob. Fetch SpongeBob. SpongeBob's not out there. No, here it is right here. Oh, here's SpongeBob right there. He's better than I In tongue. Chaser, in tongue. This is incredible. What else do you want to learn from Chaser? What else can you accomplish with her? Speak, Allison. We're very interested in syntax. For example, the order and the order structure. And do you think, can we learn something real quickly about human learning from this? Well, it's hard to know whether we can apply it to humans or not. We're trying to understand what dogs understand when we're talking to them and how extensive their vocabularies can become if they're given a regular. La idea de este perro pues, es bastante interesante. Puedes saber hasta ¿cuántos? 2000, 3000, ¿no? Cuando se hizo el artículo creo que eran 1200 nombres de algo. ¿Ustedes saben 1200 nombres de algo? Yo no. Ahora, la cosa es que además de eso, obviamente los experimentos no eran así, eran muy controlados, los realizó el Dr. Allister. El Dr. Allister ha estado aquí, en este edificio. Y pues puede hacer eso. Ahora, les decía yo, no para ahí el asunto. Puede aprender verbos, ¿no? Entonces le dice, jala al tenis, ¿no? Entonces, jala al tenis. Empuja algo, va y empuja algo. Es un comportamiento bastante complejo, ¿sí? Bastante complejo, y entonces las teorías acerca de qué es lo que hace que tengan ese comportamiento, pues empiezan a aflorar. Una de las más interesantes o de las más aceptadas es justamente pues que tiene ciertos conceptos de ciertas cosas, puede almacenarlo, además tiene una buena memoria, ¿no? Es uno de los perros que se reconocen como con más inteligencia, digo, la raza, ¿no? El collie. Entonces, con entrenamiento, los que no escucharon, era como varias horas al día, ¿no? Pueden lograr este tipo de cosas. La idea es, no sé si cualquier perro puede lograrlo, sé que mi perro no puede lograr eso, pero es muy simpático, eso sí. Ah, y este otro que es más cortito, no sé. El de la izquierda es el mono que recibe pepinos, el de la derecha es el que recibe la uva. Fíjese que el de la izquierda, cuando recibe el primer pedazo de pepino, está de acuerdo con ellos. Después ve al otro recibir la uva y mira lo que pasa. Entonces le da la piedra, esa es la tarea, le damos un pedazo de pepino, lo come, el otro tiene que dar la piedra, y es lo que hace, y le dan la uva, el otro lo ve, le da la piedra y recibe de vuelta pepino. Ahora prueba la piedra contra la pared, se la tiene que dar a ella y le dan pepino de vuelta. No quieren ser el mono que le dan pepino. Bueno, la idea es esa, ¿no? Hay comportamientos, hay cierto tipo de fenómenos que hay que explicar. ¿Cuál es la mejor explicación? Bueno, ese es el trabajo de los psicólogos, ¿no? El trabajo es ver cuáles pueden ser marcadores de procesos como este, de equidad. Si tiene el concepto de equidad los monos, ver si el experimento queda bien con este tipo de fenómenos y hacerlos bien, ¿no? Ahora no basta, no es solo con otros animales. El problema de la conciencia es que, por ejemplo, algunos dicen que los humanos pequeños, menores de 5 años,
son seres que no tienen conciencia, ¿no? Probablemente antes de los 5 años hay muchos de aquí que no recuerdan algo de su vida. Hay quienes quizá lo recuerdan, pero no sabemos si es algo verdadero o algo que me inventé o algo que vi en la tele, ¿no? Como la vez que salvé a los pasajeros de un avión cuando tenía 5 años. Y entonces, como no podemos recordar nada antes de los 5 años, algunos dicen que no somos seres conscientes hasta después de esa edad, cuando empezamos a adquirir el lenguaje. Entonces sí. Y entonces algunos dicen que negar la conciencia en otros animales hace que también tengamos que negarla en humanos pequeños. ¿Cuál es la importancia de estudiar la conciencia en otros organismos? Allen y Becko proponen estos 4 puntos, ¿no? Desde luego, comprender la conciencia en otros animales nos hace comprender la conciencia en los propios humanos. Es una forma de aproximarnos a la investigación desde otros modelos que justamente podrían llegar a ser modelos de conciencia o llegar a comprender nuestro propio proceso de conciencia. Esto está clarísimo, me parece, con lo que hemos visto, y es que las preguntas que se hacen para tratar de resolverlos, si los animales tienen o no conciencia, son seres o no conscientes, pues desde luego retan a los límites de la metodología científica, ¿sí? Hacen ver justamente esto que yo les comentaba, cuáles son los marcadores que me pueden indicar la presencia de esto, pero además cuál va a ser la metodología, cuál es la limitación de la metodología actual, justamente para ir en favor de un fisicalismo, por así decirlo, ¿no? Obviamente tiene una significancia moral. Imagínense que se descubre que las plantas son seres conscientes, ¿no? Pero los animales podrían ser seres conscientes. El problema es que si viven la conciencia de la misma manera en que nosotros, entonces ya no estoy tan seguro de querer cenar unos tacos de pastor, ¿no? Hay países que ya han declarado a los delfines como personas no humanas, con los derechos y todo lo que ellos quieren. Está medio raro, pero ya lo hacen. Y desde luego, una teoría que pueda explicar o tratar de comprobar una teoría de la conciencia que se ha hecho en humanos con otros animales, pues puede darle plausibilidad a una teoría como esta. Eso es algo cierto. No todas las teorías que se hacen pensando en la posibilidad de que los otros organismos sean conscientes. Entonces, vale la pena verlo, sobre todo con comportamientos tan complejos como los que hemos visto. Ahora, parece que ya en Cambridge tenían resuelto esto, ¿no? En el 2012 hicieron una declaración, varios científicos, ¿no? Edelman, por alguna razón también estaba Stephen Hawking, ¿no? Y varios de ellos firmaron lo que se llama la Declaración de la Conciencia de Cambridge, ¿no? Y en resumen, ¿no? Eso es la parte en inglés, lo que dicen es que no hace falta tener neocórtex, corteza cerebral, para poder atribuirle a otros organismos conciencia. Y entonces hablan, porque fue todo un día de pláticas y al final de todo ese día de pláticas firmaron este consenso, ¿no? Hablan de que hay evidencia suficiente para atribuir o poder atribuir a otros organismos algún tipo de conciencia, ¿sí? Entonces lo firmaron y ahí se resolvió el asunto. Muchas gracias. No, obviamente hay ciertas limitantes y es muy importante que se hagan este tipo de pláticas y este tipo de consensos, porque al menos de lo que nos habla es que la evidencia empírica apunta a que sí hay algo que estudiar y sí hay algo que decir acerca de los otros animales y sus comportamientos. En términos generales, en términos prácticos, podemos ver a la conciencia como algo que podríamos llamar un término sombrilla. Un término sombrilla porque captura un montón de definiciones, ¿no? Como cuando quieren que ustedes sean conscientes del planeta y no tiren basura, ¿no? Hagan conciencia de los niños pobres de África, ¿no? Captura muchas definiciones. 2 de ellas pueden ser de las más importantes para nosotros. Uno de ellos es la conciencia cuando uno está despierto o cuando está dormido, ¿no?
Obviamente podemos saber que un organismo está inconsciente cuando está todo muerto y tirado, ¿no? Bueno, no muerto, sino dormido, o noqueado, o borracho. Sé que aquí no hay, pero cuando tomas mucho, para los que no saben, ¿no? Otra forma de definir a la conciencia es esto, ¿no? La otra le han llamado, la anterior la han llamado conciencia de criaturas, ¿sí? Y este es otro tipo de conciencia, que es percatarse o responder a los elementos del ambiente, que es más cercana a la que nosotros habíamos hablado, ¿no? Yo puedo responder a los elementos del ambiente a partir de... ¿Cómo ese perro? Se le pierde su croqueta. Yo puedo responder a los elementos del ambiente. Estoy viendo al perro, estoy riéndome, tengo sueño, tengo calor, lo que ustedes quieran, ¿no? Y yo me percato de eso. Ahora, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasaba mucho cuando mi mamá me decía, como a las 12 de la noche, oye, mañana ve a apagar el agua. Y mi mamá jura y perjura que yo le respondía, ¿no? Y le decía, no, mamá, pero... Y el otro día no me acordaba nada, ¿no? Respondes, contestas, todo, pero no eres consciente necesariamente de lo que está pasando, ¿sí? Ese tipo de conciencia es al que te debes de percatar. Este se le puede llamar también conciencia fenoménica, que es a la que sí nos referíamos con el ejemplo del vampiro, del murciélago. La conciencia fenoménica se refiere a los aspectos subjetivos o cualitativos de la experiencia consciente. Saber a qué huele su pareja, ¿no? Si bien o mal, dependiendo de cada quien. Saber qué se siente poner las manos en el agua o meter la mano en el costal de frijoles, ¿no? Si lo hicieron alguna vez. De esta podemos distinguir también otro tipo, que es la conciencia de acceso. Ned Block, el señor de ahí, propone este tipo de conciencia, y la idea de este tipo de conciencia es que es un tipo de acceso en el cual los elementos que percibimos están disponibles para el razonamiento y el control de la acción, el habla, pensamientos, deseos y creencias, ¿sí? A lo mejor no muchos están conscientes de ello, pero ¿cuántos escucharon que hace rato estaba lloviendo? A lo mejor unos, otros sí, otros no, ¿no? Otros sí lo hicieron consciente. Es decir, cuando algún estímulo entra a tu sistema en términos de Block e impacta los mecanismos o los sistemas necesarios para el razonamiento, el control de la acción, el habla, los pensamientos, los deseos y las creencias, es decir, cuando nos percatamos de algo, estamos hablando de conciencia de acceso. Ahora, ¿por qué hay tanta gente estudiando esto? De hecho, hay mucha gente estudiando esto. Todos los años, a veces en Arizona y a veces en un país que agarran al azar, se hace una conferencia de la conciencia, ¿sí? Y ahí se habla de lo mismo, pero desde diferentes aspectos. Este señor lo organiza, no es un vagabundo, es David Chalmers. Para los últimos años ya se bañó, ya se cortó el cabello, ¿no? Y él propuso algo muy interesante, y es que habla de los problemas fáciles y los problemas difíciles de la conciencia. Hace esta distinción. Los problemas fáciles de la conciencia, pues es básicamente lo que hemos estudiado en la cognición, ¿no? El aprendizaje, la memoria, como ejemplos de mentes, como ejemplos de mecanismos mentales, ¿sí? Percepción, atención. Ahora, no les llama fáciles porque sean fáciles estudiarlos, sino aquí ya me colgarían en la facultad, ¿no? Son fáciles en comparación del otro problema, que es el problema difícil. El problema difícil es esto de lo que hablamos al principio. ¿Cómo puedo saber yo qué se siente ser ustedes? ¿Cómo puedo yo saber si una máquina en el futuro va a poder sentir como lo hace un ser humano? ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Qué salidas hay? Chalmers propone 3 salidas. Bueno, no él solito, o sea, de acuerdo a las teorías que se han dado, se han propuesto 3 salidas.
Una es en lo que seguramente han visto, que es el dualismo. Descartes lo propuso, en donde hay fenómenos o entidades mentales, hay fenómenos físicos, y entonces él decía, ¿y cómo demonios le hacemos para que los dos se conjunten? Y entonces ya propuso lo de la glándula pineal y todo este asunto, ¿no? Este tipo de dualismo implica que hay algo diferente al mecanismo que tenemos aquí adentro y que nos hace pensar, sentir, creer. Muchas religiones recogen esto, ¿no? Y la idea de que cuando te vas a morir, al menos lo otro va a quedar, ¿no? Y también, no sé si se han dado cuenta, pero mucho de esto también está implícito en nuestro lenguaje cotidiano. Es que mis piernas no me responden. Es que mi cerebro está medio lento. La otra es el misterianismo. Suena muy raro, pero así es la traducción. La idea es que sí, efectivamente, el fisicalismo no sabemos si algún día lo podrá, pero es cierto, es decir, podemos explicar las neuronas, podemos explicar ciertas cosas, pero lo cierto es que el problema es irresoluble, ¿no? O sea, no hay forma de saber cómo es que llegamos a tener experiencias. El que propone esto, que es un señor que se apellida McGee, tiene una analogía bastante curiosa, no sé si sea cierta, pero es interesante. Y es que el problema de la conciencia es tan complicado como sería complicado entender para un perro, para mi perro, el cómo pienso yo, ¿no? Para una rana, saber cómo piensa mi perro. Y para un pez, saber cómo piensa una rana, suponiendo que hay una línea. Entonces él dice, es irresoluble, no podemos llegar a comprenderlo. Es deprimente, sí, pero bueno, lo propone. Y la otra es el fisicalismo, ¿no? Desde luego es lo que ustedes están estudiando, lo que les dicen las clases de fisiología, y es un camino, yo voy más por ese camino, ¿no? Daniel Dennett tiene una propuesta bastante interesante, y tiene un ejemplo también, un experimento mental, que ejemplifica muy bien su postura. Él dice, imagínense que podemos viajar al pasado. Y en el pasado le presentamos a un cavernícola, a un humano del pasado, un DVD. El ejemplo ya es viejito. Le presentamos un DVD, ¿no? Y ponemos el DVD en el aparato reproductor de DVD, ¿no? Y sale en la tele imágenes que se mueven. El cavernícola desde luego no sabe exactamente cómo es que de un disco brillante salen imágenes que se están moviendo ahí. Y para él, Dennett dice, pues él podría pensar que nunca lo va a resolver, y él podría pensar que es algo mágico lo que está pasando en las pantallas, indiferente a lo que hay en el disco. Pero si se lo dejamos un tiempo y avanza su civilización y pueden investigar, o incluso si le explicamos cómo es que funciona el DVD, pues toda la magia y todo el misterio se cae. Él lo que dice es, ahorita vivimos embobados con la idea de una conciencia que está más allá de nuestra comprensión, pero la ciencia básicamente va a avanzar tanto en algún punto que va a llegar a ser comprensible, ¿sí? Entonces él sí guarda cierta esperanza, no es el más amable en decirlo, pero es una de las salidas posibles, ¿no? Bueno, para concluir nada más, me gustaría mencionar dos propuestas teóricas que se usan para investigar este tipo de cosas desde la filosofía y las ciencias cognitivas. Una de ellas son las teorías de primer orden. Son un poco más sencillas. Hay una teoría que se llama Panic, propuesta por Michael Tye, que justamente habla de que los animales demuestran conducta flexible y la capacidad de aprender tienen el tipo de representaciones necesarias para tener conciencia. Él de lo que nos habla es que si un animal posee cierto tipo de características por medio de las cuales representa el mundo, automáticamente se vuelve consciente. ¿Cómo se reflejaría ese tipo de representaciones que él tiene? Pues a través del aprendizaje. Dice él, un animal que aprende, un animal que tiene conductas flexibles, es un animal consciente. Suena bien, muy optimista, pero es válido, ¿no?
otro tipo de posturas. A estas se les llaman teorías de primer orden, porque simplemente habla de las representaciones que tienen del mundo son o no son conscientes, lo que se percibe de esto. Hay teorías de orden superior, y pues justamente estos dos señores proponen dos de ese tipo de teorías, Rocco Gennaro y Peter Carruthers. Rocco Gennaro dice que los animales sí pueden llegar a ser seres conscientes, muy al estilo de lo que seríamos nosotros, nada más con diferencias de grado. Peter Carruthers dice, los animales no pueden llegar a ser conscientes, ¿no? La teoría en general, las teorías de orden superior, nos hablan de que hace falta una representación de orden superior que vuelva consciente a la representación de primer orden. Esto es, ustedes están recibiendo estímulos y están recibiendo sensaciones. Para que esas sensaciones se vuelvan conscientes, requieren una representación de orden superior que diga, estoy en un auditorio lleno de gente, ¿no? Escuchando una plática. Se necesitaría una representación de orden superior para hacer ese pensamiento consciente. Carruthers dice que, sí, pero para que los organismos tengan ese tipo de representaciones, pues requieren ciertos mecanismos, uno de ellos principalmente teoría de la mente. Y si no podemos probar que un organismo tiene teoría de la mente, entonces no puede ser consciente siquiera de sus propios estados mentales. Rocco Gennaro dice, bueno, es que es un poco más simple que eso. Si podemos demostrar que tienen memoria episódica, la memoria episódica, de acuerdo a Gennaro, pues implicaría poder recordarme a mí mismo en otro momento de mi historia. Y si podemos probar que tienen memoria episódica, entonces podemos probar que tienen conciencia. Es un debate bastante interesante. Y todo surge por la posibilidad de que haya pensamientos no conscientes. Es decir, elementos de nuestra percepción que no necesariamente son conscientes. Seguramente ya han visto este video. Sí, ya lo vieron. Cállense. Pero son dos videos. Vean por favor si pueden encontrar el cambio en la imagen. Levanten la mano los que vean el cambio. Cambio. ¿Vieron el cambio? Vean el short del hombre que está a la izquierda. Ahora sí, ya lo vieron, ¿no? Vean esta imagen en el centro. Dicen, es que el cambio era muy pequeño. ¿Vieron el cambio? ¿No? Bueno, un poquito la idea es esta. Nosotros estamos percibiendo los elementos y no necesariamente somos conscientes de ello. La imagen está entrando. ¿Sí? The monkey business solution. Count how many times the players wearing white Ustedes lo saben, cuenten cuántas veces los jugadores de playera blanca pasan el balón. Ahora sí, ¿cuántos pases fueron? 16. The correct answer is 16. ¿Cuántos vieron al Chant?
Did you spot the gorilla? ¿Quién no lo vio? For people who haven't seen or heard about a video